Ahora voy a tratar un tema conflictivo, muy conflictivo. Y por eso mismo lo voy a tratar. El título es Feminismo, violencia, genocidio y fascismo. Entonces voy a establecer las relaciones del feminismo con la violencia, la agresión, o sea, su movimiento de la violencia, del terror, de imponerse por la fuerza, con el genocidio, la destrucción de la humanidad a través de la imposibilidad de tener hijos. El feminismo ha echado el cerrojo y entonces pues ahora la humanidad está convirtiéndose en una humanidad desaparecida, y con el fascismo, puesto que el feminismo es el fascismo del siglo XXI. Yo tengo como coautor el libro Feminicidio o Autoconstrucción de la Mujer. Quizá algunas y algunos de vosotros lo conozcan. Este libro tiene una trayectoria curiosa. Es la primera vez que se le planta cara al feminismo. Se dice algunas verdades que había que decir, pero con un tono todavía amable, sin querer romper los puentes, relativamente conciliador. Y ahora ya esto se ha acabado, el libro salió hace ya casi 9 años, y ahora pues hay que entrar en una nueva fase, que es ya la del enfrentamiento total, porque el feminismo ya se ha convertido en una ideología de Estado, en una nueva forma de fascismo y en un nuevo totalitarismo. También porque es otro feminismo, hubo un feminismo, el feminismo que se llama de segunda generación, en el cual pues lo que se trataba era de conseguir la liberación de la mujer, actuando junto con los hombres y en contra del Estado. Ahora ya pues el feminismo es una máquina de ganar dinero, de ejercer violencia, de agredir y violentar hasta niveles absolutamente intolerables, de tal manera que de lo que está resultando es un peligro cierto para la continuidad de la especie humana como tal especie. Es decir, aquí estamos en una... La especie humana es una especie en peligro de extinción, como dicen los datos demográficos, y la responsabilidad fundamental corresponde al feminismo como instrumento de los aparatos de Estado y del gran capitalismo transnacional actual. Así pues, se trata de dar un giro de tuerca, un nuevo asalto, un nuevo ataque, en unas condiciones en las cuales, pues, también, como se decía antes, el feminismo se ha dejado muchos pelos en la gatera, se ha puesto de manifiesto evidentemente como una ideología genocida, una ideología de la matanza, del exterminio, y ahora tenemos que tratar estas cuestiones, y yo las voy a tratar sí o sí. Quiero decir que este vídeo anuncio esta nueva etapa, pero no la culmino aquí, habrá más intervenciones, todas las que pueda, porque yo en estos años, desde que salió el libro Feminicidio o Autoconstrucción de la Mujer, pues he ido acumulando muchísimo material, muchísima información, sobre todo la colección enorme de mentiras, de errores, de cosas aberrantes, de ocultaciones, y también pues sobre las acciones, por ejemplo, las palizas que dan las feministas a quienes se les oponen, de todo tipo, la violencia verbal, la violencia física, la violencia mediática, la violencia en las redes sociales, que es lo propio de los fascismos. Una vez que hay un movimiento que ejerce la violencia, que defiende explícita e implícitamente el capitalismo y que agrede a los hombres porque los hombres son el peligro principal para el Estado, entonces ese movimiento pues solo se puede llamar fascismo. El feminismo actual es una adecuación del fascismo a las condiciones del siglo XXI, y aquí estamos para desenmascararlo, pase lo que pase. ¿Cómo ha evolucionado el feminismo desde que salió este libro? Es decir, y este libro lo anuncia, pero todavía incluso el tono es amable, emplea la palabra feminicidio. Efectivamente, el feminismo de tercera generación es feminicida, es neopatriarcal, es un ataque sistemático a las mujeres, a las que simplemente convierte en robots que deben de producir y producir para hacer más ricos a los capitalistas, pero también ahora ya es mucho más que feminicida, es androcida, es decir, odia a los hombres, odia a la humanidad, odia a los niños. El odio a los niños es una cosa, es una explosión, una locura genocida y exterminacionista.
¿Cómo ha evolucionado? Pues lo diré rápidamente. Desaparece prácticamente el feminismo de segunda generación. Las personas que aún quedan de este feminismo maternalista, cooperativo con los hombres, opuesto a las instituciones estatales, afectuoso, no dan señales de vida ya o han desaparecido, porque el feminismo de tercera generación, que es el feminismo SCUM, del manifiesto SCUM, pues se ha arrasado con ellos y las ha arrinconado a base de violencia, a base de golpes, a base de ataques, y a otro sector lo ha corrompido por el dinero. Porque hay que decir que el feminismo actual, fascista-SCUM, luego explicaré lo que significa SCUM. Si alguien ha leído el manifiesto SCUM, ese horror es el texto más horrible de toda la historia de la humanidad, y es un texto feminista. El que guía al actual feminismo es el feminismo que anuncia una matanza sin límites que ya se está realizando por procedimientos indirectos y que determina la estrategia del feminismo. Vemos el triunfo absoluto del feminismo SCUM en la sombra. El feminismo SCUM es la hoja de ruta, el manifiesto SCUM, que se utiliza pero no se dice, está ahí, está agazapado. Las feministas actuales pues leen el manifiesto SCUM todas las noches, se leen un capítulo y ven la manera de aplicarlo más, a cuántos hombres pueden destruir, a cuántas mujeres pueden machacar, cuántos servicios nuevos pueden hacer al capitalismo, cuánta violencia pueden inyectar en la sociedad, cuánto odio, cuántos ataques a la cosmovisión del amor, pero lo hacen sin citar el manifiesto SCUM. ¿Por qué? Porque si uno lo lee se queda horrorizado. Así que, por favor, leer el manifiesto SCUM, leerlo para que veáis ese panfleto que deja en pañales todas las horripilancias, las cosas más espantosas que se hayan podido construir y escribir en la historia de la humanidad. El feminismo actual es el uso masivo de la violencia, es simplemente ya casi violencia y nada más que violencia, agresión en todas sus formas. Violencia institucional, puesto que tiene la policía a su servicio, la policía simplemente es un instrumento al servicio del Estado feminista y el Estado feminista pues está regido por el feminismo SCUM. Violencia institucional, violencia mediática, violencia verbal y cuando llega la cosa al extremo, pues también violencia física. Hay censuras y exclusión, hay campañas de calumnia, hay violencia en las redes sociales, hay la pretensión fascista de que todos tengamos al feminismo como pensamiento único, es decir, todo el mundo tiene que ser feminista, no hay discrepancia posible, no hay posibilidad de decir yo soy no feminista, yo soy antifeminista, todos tenemos que ser feministas. Esto es una cosa, que es algo que es algo escandaloso. Las sociedades que han pretendido tener una ideología única son las sociedades más totalitarias, más criminales y más fascistas que hay. Entonces el feminismo forma parte de ese asunto. Hay una situación de violencia y terror contra los jóvenes varones y adolescentes. Las peticiones insistentes que se castre a los varones jóvenes porque dicen que son violentos, que son agresivos, que violan y tal, es permanente. Ahora ya hay toda una oleada nueva en el último año de peticiones de castración que se haga por ley. De esta cuestión tenemos que contestar, esto es una contestación que solo permite una contestación insurreccional. ¿No? Insurreccional. Y claro, ¿qué pasa? Quien calla a esto otorga. ¿Qué quiere decir eso? Que da el visto bueno a esta propuesta de castración. No solamente castración, se está pidiendo que se les desencadene. ¿Por qué no que se les mate directamente? Y ya que se les mata, ¿por qué no se les quema vivos? Esta es la escalada de, ya sabéis, cuando el feminismo de segunda generación, ya muy penetrado por el manifiesto SCUM, lanzaba aquella consigna de contraviolación, castración. De hecho, ya se está haciendo la castración química de los niños y de los adolescentes, la violencia en los colegios contra los niños por ser niños, la violencia en los institutos contra los adolescentes por ser adolescentes, por ser varones, por no ser hembras. Luego veremos cómo se ejerce también la violencia contra las mujeres, pero es una explosión de violencia, de odio, de terror que está, haciendo imposible la vida social. Entonces, lo primero que quiero decir es que así llegadas las cosas, no queda más remedio que librar la guerra de los sexos. Hasta ahora aquí había unas agresoras permanentes que hacían una agresión continuada, no solo por ellas, que ellas no son nada, ellas son solo unos agentes del Estado, pagados por el Estado, pagados por la gran empresa transnacional, ellas no son nadie. Si no recibieran la cantidad de dinero, 1.600 millones de euros que reciben, pues entonces se quedarían nada realmente, porque no tienen fuerza para nada, ¿no? Se desaparecerían en una semana. Pero como instrumentos, ellas son
como la brigada político-social fue al franquismo, es decir, el instrumento de que el franquismo se servía para perseguirnos y machacarnos a los que en aquel tiempo nos oponíamos al fascismo de Franco. Entonces, ellos es igual, se han creado un pensamiento único y una especie de jauría terrible. Entonces, hasta ahora los hombres no nos hemos defendido. Este texto incluso es demasiado amable, demasiado blando, y hay que entrar en una fase del enfrentamiento directo y del choque directo con una cosa que es puro terrorismo institucional. Ahora mucho más ya cuando sabemos que tanto el feminismo de Estado, que es todo el feminismo hoy, feminismo de Estado, feminismo fascista, fascifeminismo, feminazis, feminismo skun, todo es lo mismo, está apoyado por la OTAN y por la Guardia Civil y el movimiento LGTBI, tiene sus banderitas cruzadas junto con el de la OTAN y junto con el de la Guardia Civil, de tal manera que este feminismo de Estado, cuando salga a la calle, por favor, sean sinceras, por lo menos sean sinceras, ya que no pueden ser otra cosa porque carecen por completo de virtudes morales, puesto que lo suyo es la violencia y el terror, pero sean sinceras, lleven la bandera de España, la bandera feminista, la bandera de la Guardia Civil, y también la bandera de la OTAN. La bandera de la OTAN, pues están obligados porque es quien las está ahora formando militarmente, las está preparando militarmente, ¿no? Para mí esto no es nuevo, ya hace 2 años y medio publiqué en mi página web el artículo Feministas con Tricornio, debido a este amor. O sea, odian a los hombres, solo a los hombres, las clases populares, y los quieren exterminar. En más, ahora veremos cuáles son las propuestas de exterminio que hace el Manifiesto Skun, pero a la Guardia Civil le adoran. Es una adoración, vamos, se dan besitos en el piquito la Guardia Civil y estas feministas, ¿no? Y entonces, pues, esta cuestión es enternecedora, si no fuera porque a los demás nos toca recibir los palos, los golpes y los que vendrán. Y luego tenemos el respaldo de la banca, de la gran banca y de la gran empresa a través de la gente en el movimiento feminista de la gran banca, que es la presidenta, creo que es presidenta todavía, del Banco Santander, Ana Patricia Botín, que no está allí a título personal, sino como la defensa explícita del feminismo por la banca y el gran capitalismo, que eso se realiza en multitud de cosas, puesto que uno de los objetivos fundamentales del feminismo es convertir a las mujeres en fuerza de trabajo dócil, sumisa y cobrando salarios muy pequeños y trabajando 12 y 14 horas. La respuesta de las mujeres es la depresión, se están derrumbando psíquicamente, de tal manera que ahora el feminismo es más feminicida que nunca. Es un movimiento feminicida dirigido a la destrucción integral de las mujeres. Ahora solo lo digo, lo voy a tratar con cantidad de datos, lo que está sucediendo, mujeres intoxicadas con los psicofármacos, entonces lo trataré en una exposición posterior si estoy en condiciones de hacerla, por lo que luego diré. La ley de violencia de género, pues es el feminismo policíaco, es de repente el fenómeno de la policía tortura y asesina. Yo recuerdo cuando se gritaba eso en muchas manifestaciones, la policía tortura y asesina. Ahora la policía salva a las mujeres de los hombres. Por ejemplo, es un caso ya curiosísimo, por ejemplo, ¿no? La policía española en el País Vasco salva a la mujer vasca del hombre vasco. Qué malo es el hombre vasco que necesita que la policía española le pare los pies y salve a la mujer vasca. ¿Qué cosas se han inventado, verdad? Luego, el manejo de inmensas sumas de dinero. Una feminista es una mujer que se hace rica, o una lesbiana o una mujer que se hacen ricas rápidamente. Ahora, los fondos, en el momento de hacer este vídeo, están a punto de llegar los fondos de la Unión Europea para el Reino de España, que corresponden al año 2021. Entonces, parece ser que el presupuesto para feminismos es colosal. No sabemos si son cientos de millones o miles de millones. Supongo que se quedarán en cientos de millones. Es una ironía, ¿no? Pero si ya antes gastaban 1.600 millones, según mis cálculos, en promover el feminismo, ahora ¿cuánto será? Y es porque, bueno, estamos dando pasos hacia la conversión ya de los grupos parapoliciales, grupos paramilitares, grupos feministas que ejerzan la violencia en la calle, porque ellas son las que tienen más experiencia de la violencia. Recordad aquel famoso vídeo en que una feminista se lanza al cuello de un señor que estaba allí pidiendo la custodia compartida, solamente ejerciendo su libertad de expresión,
y la agarra del cuello y intenta tirarla al suelo para patearle y escupirle y orinarse encima de él, como tienen por costumbre. Ese vídeo, según se dice ahora la palabrita, se ha hecho viral. Y entonces eso es raro, pero se lo quieren hacer masivamente. Es un sistema de terror masivo y nos tenemos que defender del terror. Entonces, si se trata de librar la guerra de los sesos, vamos a librar la guerra de los sesos, ¿no? De eso se trata. Las feministas saben perfectamente que es una minoría muy aislada, es una minoría de niñas bien, pijas, oligarcas, banqueras, ministras, reinas, princesas, marquesas, todo esto. Las mujeres de las clases populares no comparten el credo feminista. Entonces, bueno, pues vamos a librar esa lucha entre las feministas, las mujeres del pueblo y los hombres de las clases populares. De la misma manera que todos los hombres de las clases altas, todos los oligarcas, todos los multimillonarios, todos son feministas y dan orden a sus televisiones, a sus radios, a sus medios y tal, que pues esté expandiendo el criterio feminista todo el día, ¿no? El feminismo actual también es un feminismo del terror porque es de lesbianas. Las lesbianas, una parte de ellas han sido ganadas por el dinero y han sido lanzadas contra los hombres de una manera aterradora. Hago un llamamiento a las otras lesbianas, a las lesbianas honradas, a las que no participan, a las que no forman parte del movimiento LGTBI, que denuncien esto, porque si no, su silencio se puede interpretar como apoyo. Las cosas han llegado demasiado lejos, el movimiento LGTBI es una forma terrible de militarismo y fascismo a la sombra de la OTAN y la Guardia Civil, y tiene que haber lesbianas que denuncien eso, que no quieran estar ahí, porque, claro, es importante, ¿eh? ¿El Estado se ha hecho feminista? Feminista SCUN, claro. El cumplimiento del programa SCUN es la meta estratégica. El programa SCUN lo que dice sencillamente que los hombres tienen que ser exterminados. SCUN es un acróstico, me parece que se dice esto, de la expresión Movimiento para el Exterminio de los Hombres. O sea, entonces la traducción exacta del inglés sería Manifiesto para un movimiento para el exterminio de los hombres. Y esto es así, es literal, hay que entenderlo de manera literal. SCUN es eso literalmente. SCUN es la mayor propuesta de matanza y genocidio que hoy hay. El manifiesto SCUN nadie lo defiende, esto es muy curioso, ¿no? Pero todas ellas lo leen y hacen reuniones secretas donde se lee y se evalúa por dónde se va a continuar. Lo primero que se hizo para imponer el manifiesto SCUN fue linchar, literalmente linchar, a aquellas feministas que no estaban de acuerdo con un feminismo genocida, criminal y fascista. Entonces, resulta que ahora lo que estamos viviendo es la realización del programa SCUN desde el Estado. ¿Quién es hoy el sexo oprimido? Pues obviamente son los hombres, jurídicamente oprimido. Es decir, vamos a ver, el patriarcado era un fenómeno jurídico. Había una ley que era el Código Civil de 1890 que sometía por ley a la mujer a unas condiciones de inferioridad legal. Eso era todo. Y luego se hacía una campaña de adoctrinamiento que lo que hizo que el varón, algunos varones, poquitos, muy poquitos, aceptaran las teorías sobre la inferioridad de las mujeres. Ahora se ha hecho exactamente lo mismo, ¿no? Se ha hecho, pero contra los hombres. La ley de violencia de género establece una inferioridad, una indefensión del varón que va acompañada de unas campañas aterradoras de burlas, sarcasmos, ataques. O sea, hace poco veíamos como una ministra del actual gobierno presentaba lo masculino como la quintesencia de lo malvado, de lo perverso, de lo criminal. Eso no le impide tener un presidente del gobierno que es varón y entonces pues le obedece al presidente del gobierno, ¿no? Pero para la chusma, como somos los que no somos nadie, pues entonces nosotros somos basura, escoria, los que nos merecemos el linchamiento y el exterminio a cargo de las feministas SCUN. Hoy un hombre puede ser muerto impunemente, todos los días se matan varones, mujeres matan varones, y entonces no pasa nada porque no sale nunca en la prensa. Puede ser expropiado de sus bienes, apartado de sus hijos, ridiculizado, agredido, atacado, denunciado falsamente. El criterio de objetividad de la justicia, el criterio de objetividad de la justicia se basa en la necesidad de probar
las denuncias y probar las acusaciones. Eso ya no es así. Recordad aquello, hermana, yo te creo. En realidad lo que se trata es de hermana, hermano, hasta que no se demuestre que eres culpable, tú eres inocente. Entonces tiene que haber, como se dice ahora, el Ministerio Fiscal, los fiscales y la policía, estoy hablando de la legislación actual, tienen que probar la culpabilidad y no simplemente considerar a una persona culpable a priori porque ha sido denunciado por una mujer. Esto rompe todo el criterio de objetividad del derecho y desde este momento nosotros, los varones, nos sentimos simplemente agredidos y tenemos que romper todos nuestros lazos con el Estado. Y eso significa todos nuestros lazos, incluido la negativa a pagar impuestos, la negativa a cumplir nuestras obligaciones laborales. Tenemos que lanzar toda una oleada de ataques contra eso y tomarnos en serio porque detrás de esto hay un proyecto de exterminio de la especie humana. El proyecto SCUN es un proyecto de exterminio de la especie humana. Así pues, los hombres son el sexo oprimido, el sexo perseguido, el sexo atacado. O sea, cualquier hombre puede ir por la calle y si alguien, una mujer, por ejemplo, porque esté perturbada, yo conozco casos porque está loca, porque hay millones de mujeres peligrosas, porque son inestables, porque las están medicando y se están tratando con toda clase de drogas horribles y entonces tienen alucinaciones y entonces ella ha oído que le ha dicho cualquier barbaridad, cualquier atrocidad y entonces llama a la policía y este hombre por lo menos acaba en la cárcel 2 o 3 días, puede perder el trabajo, puede perder también su honor, es decir, el sentimiento de confianza en él que tiene la sociedad, simplemente porque una mujer ha perdido la cabeza porque está atiborrada de psicofármacos y entonces ha tenido una alucinación, la ha denunciado en falso. Bueno, pues este fenómeno de que cuando vas a coger un ascensor, si hay una mujer, pues te abstienes de cogerlo porque sabes que esa mujer, simplemente por burla, por odio, por sadismo, se ha creado un tipo de mujer sádica aterradora, que por cierto no es nuevo. Ahí estaba el sadismo de las mujeres de la Asociación Femenina Falangista, 580.000 mujeres vestidas de azul, mujeres falangistas, mujeres fascistas. Esas mujeres también eran víctimas del patriarcado o eran verdugos del patriarcado falangista. O los millones de mujeres que apoyaron a los nazis. Los nazis tenían uno de sus principales apoyos sociales en las mujeres, o las mujeres que ejercieron de maestras ideológicas de Mussolini. De esto ya hablaremos más despacio, que mujer fue la ideóloga del fascismo italiano, que es el primero de los fascismos de derechas, que fue una mujer o un equipo de mujeres la que le fue mostrando a Mussolini cómo tenía que plantear las cuestiones, porque Mussolini la verdad es que muy inteligente no era. Entonces, en esta situación de indefensión jurídica, tenemos que movilizarnos por nuestros bienes, por nuestras propiedades, por nuestros hijos y por los adolescentes que están siendo convertidos en un asunto aterrador. Mirad, aquí tengo un texto de una mujer que se llama María Calvo, que dice lo siguiente, leo textualmente, es un texto de 2020, unas declaraciones que hace esta mujer a finales de 2020. Dice, vamos a tener un problema grave con los varones en las generaciones venideras. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un problema grave con los varones en las generaciones venideras. Pues que se les está destruyendo, se les está enloqueciendo con una política permanente de presentarles como violentos, como agresores, como violadores. Porque, claro, ellos tienen testosterona, tienen pene, tienen testículos, que son el origen del mal. Entonces, todo esto está creando un desequilibrio enorme con reacciones incontroladas. Por favor, madres de adolescentes y de niños, padres de adolescentes y de niños, abuelos, tíos, tías, no permitáis esto, no permitáis que destruyan a vuestros hijos varones, no permitáis que los conviertan en locos, en enfermos para siempre, no permitáis que los presenten como asesinos y como criminales en público, como violadores. Hacer lo que sea, todas las formas de lucha están permitidas para cortar con eso. Os hago una llamada desesperada porque las cosas que me están contando son terribles. Lo que dice esta mujer, María Calvo, es verdad. Y ella incluso lo cuenta quitándole hierros, mucho más verdad de lo que parece. Un niño no puede cumplir 7 años escuchando constantemente que es
un criminal, que es una bestia, que es un animal, que hay que castrarle, que hay que matarle, y eso es lo que constantemente se les está diciendo de muchas maneras directas e indirectas. Hay sobre todo un grupo de educadoras feminazis que está haciendo un trabajo terrible. Hay que hacer una lista de estos monstruos, de estas monstruos, vamos a llamarle monstruos, no sé cómo llamarlas, para que sepa la opinión pública. Son verdaderas asesinas que están haciendo un trabajo brutal, brutal. ¿Qué va a ser de estos niños y de estos adolescentes cuando sean mayores con unos traumas horribles? ¿No? Pues sí os digo lo que se va a hacer. En primer lugar les van a castrar, porque lo que quieren, esto es un proyecto pensado, en primer lugar les van a castrar, ¿no? Pero castrar físicamente, como se castra un cerdo, como se castra un burro, como se castra un perro. Ya ni se castran siquiera así, como se castraban antes, porque aquí tiene que ser todo con sadismo, con el máximo de sadismo y de violencia. Entonces, ¿y quién va a dirigir la operación? El Ministerio de Igualdad, claro que sí. Toda esta gente, con sus muchos millones, que dicen 500, ¿qué va? 500 millones. Eso es solo una parte, hacer el cálculo completo, calcular lo que maneja el Ministerio indirectamente en los asuntos que él promueve y otra parte lo pone por ejemplo, un ayuntamiento, lo pone una comunidad autónoma y entonces eso, el paquete añadido de dinero da cantidades colosales de los que viven una gran cantidad de parásitas, de sinvergüenzas, de asesinas, de gente que se dedica a acosar y a destruir a nuestros queridos niños pequeños. Pero no ya esperan a los 7 años, incluso con 3 años. Han creado un tipo de niño aterrorizado, que no sabe dónde meterse, al que se le insulta y se le agrede continuamente, algo nunca visto en la historia de la humanidad. Entonces, cuando estos sean adolescentes y sean personas ya desequilibradas, ¿quién va a trabajar? Ellos van a hacer algún trabajo, no van a ser una carga para la sociedad, psíquicamente devastados por el feminismo fascista scum. ¿Qué va a ser de nuestra sociedad cuando suceda eso? Dicen Ministerio de Igualdad, pero vamos a ver, si a las chicas se las dice que pueden hacer todo, insultar, agredir, ¿qué se les dice a las chicas? Denuncia cuando te digan algo, denuncia, llama a la policía, denuncia. Y a los chicos que se les dice todo lo contrario, eres una escoria, eres basura, te vamos a matar, te vamos a castrar. Eso es lo que se está haciendo ahora. Lo estoy diciendo de la manera realista, porque hay algunos libritos por ahí que todavía quieren quitarle hierro al asunto. Yo también en este libro lo quería hacer así. Quería hacer como un libro razonable, un libro respetable, un libro que no se metiera en el cieno, en el fango y en la sangre hasta el fondo. Ahora ya no lo quiero hacer. Ahora ya quiero entrar en el choque de la guerra de los sexos, caiga quien caiga. Ese es mi proyecto estratégico a día de hoy. Hubo la ley de violencia de género y luego las leyes posteriores sexistas exterminacionistas. Todo eso, ¿qué significa? A la gente masculina se la va arrinconando, destruyendo su autoestima, creando sentimientos terribles de culpa para que ellos mismos pidan ser exterminados, que esto ya está sucediendo. Y hay gente por ahí que dicen, ay, es tan horrible haber sido varón, que es que haced algo conmigo, castrarme, matadme, en fin, ¿no? Tal. Pero vamos a ver, esto es terrible porque el patriarcado lo crea el Estado y el Estado paga a unas sinvergüenzas, a unas criminales, a unas genocidas para que digan, no ha sido el Estado el que ha creado el patriarcado, ha sido los hombres, pero no los hombres ricos, los hombres pobres, los pobres hombres, los que son simplemente unos trabajadores, y a estos son los que hay que darle caña. Y ahora mismo este es el argumento, por eso el Estado se gasta cantidades inmensas para ocultar el hecho cierto, que fue él el que creó el patriarcado. Como explicamos exhaustivamente en este libro, a partir del modelo patriarcal, que es el del Código Napoleónico de 1804, aquí se crea el patriarcado en 1890 en el Código Civil, que todo ello nos remite al patriarcado romano, al derecho romano, que se sigue enseñando en las facultades como si fuera la maravilla de las maravillas, pero que es el centro del patriarcado. Entonces, ahora resulta que el patriarcado no es un acontecimiento jurídico-político o jurídico-legal o jurídico-policial, sino es un acontecimiento biológico que responde a la biología. Entonces, si eso responde a la biología, ¿por qué no hubo leyes patriarcales antes de 1890? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que entonces los hombres no tenían pene y testículos y testosterona y todo esto? Toda la cantidad de absurdos y desastres
analíticos que tiene el feminismo es lo que les lleva al uso de la violencia indiscriminada. Como no tienen argumentos y cada vez están más bestializadas y cada vez son personas más degradadas intelectualmente porque les pagan para que insulten, para que agredan, son seres bestiales. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Hacer una escalada progresiva de la violencia. Y ahora estamos en esa escalada progresiva de la violencia con la ayuda de la OTAN y con la ayuda de la Guardia Civil, de las que ellas son simplemente pues las tropas de choque, los perros guardianes o las partidas de la porra o como queráis llamarles, o sea, las que ejercen la violencia en la calle. Entonces, es curioso además que, mirad, hasta qué punto la cosa es pintoresca, que la ley, que el Código Civil de 1890 está firmado por una mujer, que es entonces la reina regente, la madre de Alfonso XIII, que es como reina tenía que estar, firmaba todos los códigos y toda la legislación. Entonces, si miráis, el Código Civil de 1890 está firmado por Cristina de Habsburgo, me parece que se llamaba. Bueno, no voy a citar ahora un libro muy famoso de una autora que se llama algo así como La participación de las mujeres en la construcción del patriarcado. Claro que sí, ahí tenéis a la sección femenina falangista 580.000 mujeres que eran entusiastas del patriarcado, un patriarcado clásico como era el franquista, además fascista. Entonces, realmente, esas mujeres, ¿por qué estaban allí? Claro, estaban allí porque eran gente con mucho poder, además todas las jefas eran lesbianas y ellas estaban pistola en mano porque las jefas de la sección femenina eran unas pistoleras, como ahora las feministas son unas pistoleras, unas personas que ejercen la violencia, porque es lo mismo la sección femenina y el feminismo actual, pues son dos formas de feminismo de Estado en dos momentos y con dos lenguajes diferentes. Entonces, los hombres tienen que liberarse y ya casi no es adecuado o es muy insuficiente seguir con discursos, con argumentos. No, ahora lo que importa es el combate. Lo que importa es el combate. Tenemos que acudir a la sociedad al combate. Explicar, claro que sí, pero tiene que hacerse una ideología del combate y del enfrentamiento. Si, por favor, la persona que me estás escuchando, si a tu hijo le están machacando y le están convirtiendo en un enfermo mental a base de decirle que es un monstruo, y si a tu hija la estás convirtiendo en otro enfermo mental diciendo que su destino en la vida es trabajar 16 horas al día para hacer más rico a los patronos y al mismo tiempo insultar a todos los hombres que aparezcan en sus vidas, interviene, no esperes a nada, actúa inmediatamente, actúa, no dejes que nos enloquezcan a todos, porque, vamos a ver, mirad, todo esto proviene de un hecho que es el capitalismo actual se ha desquiciado. Es decir, está en una situación tan compleja, tan difícil, que está en un proceso de desquiciamiento progresivo. Entonces, ese proceso de desquiciamiento lo que está creando es proyectos cada vez más criminales, más genocidas. El feminismo de tercera generación sale de ahí, porque el Manifiesto Skun, aunque ya fue escrito hace 60 años, durante mucho tiempo ha quedado como oculto. Era algo que leían solo los sectores más criminales del feminismo, pero luego el feminismo mayoritario no lo apoyaba. Entonces ha sido una cuestión de los últimos 10, 12 años quizá, o 15, como mucho, en que las ideas Skun, sin citarlas, las ideas Skun se difunden, pero no se cita el Manifiesto Skun, ¿no? Porque es pura criminalidad, entonces es lo que se ha lanzado. Es muy importante echar un vistazo en esta declaración de guerra a lo que es el Manifiesto Skun. Formalmente se atribuye a una enferma mental que acabó en un psiquiátrico, a una pistolera que ya le encantaba pues disparar contra los hombres y hacer violencia y tal, pero era solo una loca, ¿no? Una loca en el sentido que era una tal Valerie Solanas. En realidad esta mujer era absolutamente nula en el terreno intelectual e incapaz de escribir una cosa tan compleja y tan sutil, tan perversa, tan maquiavélica, tan diabólica como es el Manifiesto Skun. Entonces, ¿quién lo escribió realmente? Pues lo escribieron los aparatos de poder de Estados Unidos, según mis investigaciones, pues lo hizo sobre todo el Departamento de Estado, en segundo lugar los servicios de contrainsurgencia del Ejército de Estados Unidos y en tercer lugar la CIA, como siempre, aportó por sus especialistas en lucha por defensa del sistema capitalista. Lo hace en unas condiciones muy especiales. No sabemos exactamente cuándo se escribió, no me ha sido posible encontrar el dato de la primera edición.
es una cosa todo muy oscura, porque son siempre editoriales rarísimas las que lo editan, nunca se sabe, es un manifiesto que se ha difundido en prácticamente todos los idiomas de la Tierra, pero ¿quién ha pagado eso? ¿Quién ha pagado las traducciones? ¿Quién son las editoriales que lo difunden? Entras allí y miras un poco y no sabes quién son, ¿no? Todo es muy extraño, vamos, para mí está claro que es un manifiesto hecho con el dinero de las instituciones militares y policiales de los diversos estados. Su lema es matar a los hombres, exterminarlos. Hay dos maneras, y luego dentro de los seguidores, porque yo también sigo la gente que hace comentarios del manifiesto SCUM, que es muy difícil de encontrar porque ya os digo que se guarda un silencio muy cuidadoso, pero de vez en cuando te encuentras con gente que hace una valoración apologética del manifiesto SCUM. Entonces hay dos versiones. La versión A es matar a 3.000 millones de hombres de las clases populares directamente. Se coge, se hacen campos de concentración y se mata. Por lo visto, la función de matar IFES lo van a cumplir el movimiento feminista actual, ¿no? Luego hay otra versión, una versión, como diríamos, más benévola, que consiste que a estos hombres primero se les castra, luego se les obliga a trabajar ya castrados hasta la extenuación para las nuevas amas del mundo, que serían las jefas del cotarro feminista, ¿no? Ellos luego se van muriendo, se dejaría una pequeña parte de proveedores de semen para inseminar obligatoriamente a las mujeres que, claro, hay que tener hijos. Entonces, esto respecto a los hombres. Para los hombres no hay nada más que esas dos versiones. Entonces ahora parece que está triunfando la versión de primero castrar y luego matar. Matar en el trabajo, matar de enfermedades, matar de muchas maneras. Y aquí viene el asunto también pues, de todas estas cuestiones sutiles. Hay que castrar a los jóvenes, hay que encadenarlos. Vamos a ver, encadenar a un joven, por ejemplo, un joven de 15 años es matarle, ¿no? ¿Vale? Y castrarle también, ¿no? Pero bueno. Respecto a las mujeres, pues en primer lugar, el manifiesto SCUM habla muy amenazadoramente de las mujeres macho. Las mujeres macho son aquellas mujeres que no comparten su ideario. ¿Qué propone el manifiesto SCUM con ellas? Simplemente matarlas, es decir, cogerlas y matarlas. Luego, al resto de las mujeres, que esto, por lo que yo he conseguido entender, dentro de sus cabildeos y sus grupos ultrasecretos, tienen calculadas que serían unos 500 millones de mujeres las que piensan matar en todo el planeta. Luego, al resto de las mujeres las dividirían en dos partes. A una las extirparían los ovarios y el útero para convertirlas en trabajadores eficientes. Entonces, extirpadas los ovarios y el útero, ya lo tendrían pulsiones sexuales, pulsiones amorosas, entonces se convertirían como unos robots totalmente desexualizados que trabajarían para los capitalistas masculinos y las capitalistas femeninas 14 horas al día. Serían convertidas en esclavas, propiedad de las empresas, y entonces pues, pero vamos, serían igual que a los varones se les quiere castrar para trabajar, a las mujeres también se les quiere castrar. Daros cuenta que ahora hay algo espantoso que está surgiendo por ahí, que es un movimiento dirigido a las adolescentes, que es muy muy reciente, de los últimos 3 años me parece a mí, para que se extirpen el útero voluntariamente, la extirpación del útero voluntariamente y también de los ovarios. Hay una división que se quiere extirpar los ovarios y no el útero, tal, ¿no? Y entonces ya quedarían como sujetos de sexual. Eso viene del movimiento SCUM. Y luego otro sector que serían las mujeres máquinas reproductoras, que se las tendría únicamente para reproducir la fuerza de trabajo. Es decir, serían mujeres que serían inseminadas por los procedimientos ahora de fertilización artificial una vez al año, darían a luz y luego la criatura, por supuesto, si la criatura concebida sería varón, quedarían obligadas a abortar, todos los varones serían abortivos, y entonces solo sería una generación de mujeres. A estas mujeres también se dividirían un sector para seguir siendo madres reproductoras y otro sector para seguir trabajadoras, de tal manera que el trabajo lo ejercerían solo mujeres en las cuales se le hubiera extirpado el útero y los ovarios. Esto es una locura, totalmente la peor locura de la historia de la humanidad, pero está ahí. Cuando en este libro se habla mucho del movimiento SCUM, pero todavía
no se había llegado a la quinta esencia del manifiesto Skun. Y esa era últimamente con algunos desarrollos, de vez en cuando no pueden evitar explicar sus proyectos, porque ahora ya, claro, ha llegado el momento de la aplicación práctica. El feminismo actual se dirige a la aplicación total y definitiva del manifiesto Skun en los próximos 15 años. Esto es la conclusión de lo que yo he llegado a través de observaciones directas e indirectas de los textos Skun, que nunca aparecen con la expresión Skun. Pero yo los distingo perfectamente, claro. Llevo muchos años metido en esto, ¿no? Entonces, así las cosas, ¿qué va a suceder? Pues ya me diréis, ¿no? Hacemos frente a esto es una carnicería, ¿no? Realmente, o sea, lo primero que se está haciendo es para reclutar un ejército femenino capaz de hacer estas atrocidades, estas maldades, estas monstruosidades. Ese ejército tiene que ser educado en el odio, en el odio más convulsivo, tienen que ser mujeres, y esto es lo que ahora está creando el movimiento feminista. Es decir, mujeres convulsionadas por el odio. Hay textos por ahí que es aterrador. Yo nunca he sido capaz de ver nada, ni en textos del pasado, ni nunca jamás he visto textos escritos por personas que ya no hacen otra cosa más que odiar. Yo creo que ya no les da tiempo ni a respirar el odio a los hombres y a las mujeres macho, porque esa es otra, lo de las mujeres macho. Bueno, las mujeres macho son más odiadas por las feministas Skun que los propios varones, lo cual es una contradicción, ¿no? Porque si la base del machismo es una base biológica, ¿cómo es posible que la existencia de mujeres macho, ¿no? Porque si estas mujeres no tienen pene, no tienen testículos y no tienen testosterona en sus venas, pues ¿por qué entonces son tan odiadas por estas feministas? El feminismo es una cosa que no tiene pies ni cabeza, solo es una ideología, es un exabrupto, una brutalidad del odio. Y entonces pues da igual que sea incoherente. Y dentro de los grupos feministas, si a alguien de allí que no está totalmente degradado, envilecido y embrutecido protesta y se da cuenta de esto, lo primero que hacen es amenazarle, ni siquiera le dan argumentos. Los argumentos son siempre la amenaza, la violencia. Es un sistema de terror absoluto. Es un terror mucho más de lo que pudiera haber en el estalinismo, de lo que pudiera haber en los fascismos, de pensar en cualquier sociedad basada en el terror y no encontráis los límites del terror que aplica ya el feminismo en sus cabildeos secretos. Por ejemplo, ¿cómo se está introduciendo la ideología del odio absoluto? A través de los ataques al amor romántico. El amor romántico, bueno, pues es una cosa que tampoco a mí me entusiasma, ¿no? Pero es que en realidad no es ataques al amor romántico, es ataques al amor a secas. La ideología del amor, que es absolutamente necesaria, tanto al amor erótico como al amor no erótico, está siendo destruida. Y entonces se necesita gente que vivan para el odio y para la destrucción. Por ejemplo, algo verdaderamente horroroso, la madre feminista que tiene un hijo de 5 años y se dedica a torturarle y a atormentarle porque es un varón. Eso es terrible, y hay miles de mujeres adoctrinadas en todos estos sistemas que se dedican a machacar a sus hijos únicamente porque son varones. O sea, es algo ya inaudito. O sea, es como un sadismo refinado que no se detiene ante nada, ¿no? Vamos a ver, muy interesante, qué condiciones surge el manifiesto Skun. El manifiesto Skun surge cuando en Estados Unidos hay un peligro real de revolución. Es decir, no llegó a haber una situación revolucionaria estrictamente considerada, pero sí. Yo entiendo que el manifiesto Skun se escribe realmente entre el año 1969 y el año 1971. En ese momento, la resistencia a la guerra de Vietnam era tremenda, las manifestaciones eran enormes, pero eso era lo secundario. Lo más importante es lo que estaba pasando en el ejército yanqui que estaba combatiendo en Vietnam. Estaba combatiendo en una guerra injusta, en una guerra imperialista. ¿Y qué estaba pasando? Estaba pasando algo que hay que mover mucho papel, muchos libros y gastarse mucho los ojos para enterarse. Estaba pasando que dentro del ejército mismo, del ejército yanqui, había un movimiento de insurrección y había una guerra civil abierta. Es decir, los soldados disparaban contra sus oficiales. Se hizo célebre el que los oficiales, cuando se reunían en una tienda de campaña, si estaban en operaciones o bien en una habitación del cuartel, hábilmente se lanzaba por la puerta, por la ventana, unas cuantas granadas, y esas granadas mataban a los oficiales allí reunidos, 5, 7, 10, o los dejaban heridos. Cuando los oficiales mandaban a sus hombres a atacar, entonces había siempre
alguien detrás de ellos que les pegaba un tiro en la espalda, un tiro en la cabeza. Llegó un momento que el ejército era absolutamente inoperante desde el punto de vista combativo, porque los oficiales ya no se atrevían, sabían que la única manera de volver vivos era si no obligaban a sus hombres a entrar en combate, e incluso así bastaba con que hicieran algún amago de forzarles para que se encontraran o con un tiro en la espalda o en la cabeza, o bien con una granada de mano o con una carga que les hacía picadillo debajo de su cama, que se hacía estallar en el momento más adecuado. Entonces el ejército se desintegró, pero hubo dentro de todo esto algún sector que dijo, no, es que no se trata solo de que nos neguemos a combatir, sino que vamos a destruir al imperialismo yanqui con las armas en la mano. Y entonces se lanzaron contra los oficiales en lo que fue una guerra civil larvada. Dentro del ejército yanqui en Vietnam y en algunas bases militares dentro de Estados Unidos se crearon dos bandos armados que se miraban con una violencia total. O sea, que era posible que se repitiera lo de la guerra de secesión de 1860 a 1863, pero en este caso más grave. ¿Quién estaba llevando adelante todo esto? Al 100% hombres. Había mujeres en el ejército, en servicios auxiliares, pero las mujeres no participaron. Esto es muy importante de tener en cuenta, ¿eh? Eran hombres y solo hombres. El 100% de los combatientes heroicos, épicos, de estos que querían no solamente acabar con la guerra de Vietnam, sino acabar con el imperialismo yanqui, con el gran capitalismo yanqui y con el Estado mega genocida yanqui. Pero luego en las manifestaciones de repudio de la guerra y en el activismo, que básicamente era un activismo de varones, el 80-85% eran varones. Si se cogen las listas de la gente detenida o de la gente muerta en manifestaciones, porque claro, se detenía la Guardia Nacional, intervenía, detenía un montón de gente, los sheriffs locales, encarcelaban, paleaban, daban palizas, mataban. Se mató muchísima gente de lo que dicen, mucha más gente de lo que dicen los libros. Hay algún libro que tiene que reconocer todas estas cuestiones, pero siempre en un tono menor. Se requiere entrar ahí a saco, a sangre y fuego y revolver todo lo que sucedió, porque ahí está la raíz del manifiesto Scum. Entonces hay un momento, ya por el año 1969 quizá, yo creo que el 1969 fue un año clave, en el cual las élites del poder yanquis temen por su continuidad. Se ven que están siendo arrasadas por un movimiento revolucionario. Y este movimiento revolucionario, si lo definimos por el sexo, es básicamente masculino. En Vietnam es 100% masculino, y en Estados Unidos 80-85% masculino. ¿Había mujeres en las manifestaciones? Sí, pero no en los puestos de más riesgo, ni eran las que se llevaban los principales palos, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, cuando policías locales iban a coger activistas, pues normalmente cuando lees las listas de detenidos encuentras que si detenían 11 personas, 9 eran varones y 2 mujeres. Y los que se llevaban los palos, las palizas, que a veces les dejaban incapacitados, los tiros, los asesinatos, las desapariciones, eran varones. Entonces se les ocurrieron, sobre la base del feminismo de segunda generación, que también tiene errores muy gordos, a los pensadores crear un manifiesto, que era el manifiesto Scum, que lanzara a las mujeres contra los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres estaban haciendo la revolución, entonces se reclutó un cuerpo femenino que se lanzó contra los hombres. A los hombres había que meterlos en cintura, había que castrarlos, había que golpearlos, había que destruirlos. ¿Quién lo iba a hacer? ¿La policía? La policía ya no tenía fuerza sobre ello, luego hubo que reclutar mujeres. En cuanto que salió el manifiesto Scum y se puso en circulación, ya en los años 74-75 empezaron a hacer, pequeños grupos de mujeres que estaban colaborando con la policía y con el ejército yanqui para salvarlo del desastre que fue la guerra de Vietnam, que acabó, como sabéis, con la derrota completa de Estados Unidos y toda la peña de matones yanquis saliendo de allí como podían, agarrados a los helicópteros y cayéndose al mar y tal, ¿no? ¿Eso lo consiguió el pueblo vietnamita? Solo parcialmente. Principalmente lo consiguieron los varones, que en Vietnam lucharon contra sus oficiales y mataron a miles. Porque hay una cuestión, ahora hay algunos libros ya te dicen, bueno, hubo casos, claro, de violencia contra los oficiales. Algunos libros lo reducen a decenas de casos, otros ya te dicen que no, que fueron cientos de casos. La verdad es que fueron miles de casos. Y esto solo repite lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial hay una insurgencia dentro del ejército francés, del inglés, del austrohúngaro, del italiano y del alemán,
que es fortísima, sucedía lo mismo. Los oficiales eran atacados por sus propios hombres, los hombres se resistían, los disparos venían. Y entonces llegó un momento, por ejemplo, que el ejército francés prácticamente pierde su capacidad combativa, porque los oficiales no se atrevían y aquello tal. Entonces, ¿quién lo arregla? Pétain, el amigo de Franco, se presenta allí con oficiales seleccionados que fueron matando sobre el terreno a cuántos, nunca se ha sabido cuántos, porque algunos los fusilaron después de juzgarles, pero la mayoría no. Yo supongo que mataron unos 20.000 soldados franceses, no tantos en el ejército inglés, quizá en el ejército inglés fuera la cuarta parte, austrohúngaro, italiano y tal, ¿no? Entonces, sin embargo, en las fábricas de municiones, que eran tan culpables de la guerra como... Porque claro, la guerra se compone del que lanza la bomba y del que fabrica la bomba, pero el que fabrica la bomba era la que fabrica la bomba. Entonces, todas las empresas, o prácticamente todas, de municiones en Francia, Alemania, Estados Unidos, eran empresas militarizadas con mano de obra femenina. Se puede encontrar, esto no se oculta, como la Primera Guerra Mundial tuvo hace un siglo, se puede encontrar cómo estas mujeres están allí tan ricamente produciendo bombas para matar a media Europa, mientras ellas en condiciones mucho mejores, ¿no? Sometidos a una militarización, porque esas empresas estaban militarizadas. Allí no hubo nada, no hubo ninguna rebelión, no hubo ninguna huelga, no hubo nada, porque las condiciones laborales eran relativamente buenas, por malas que fueran. No tiene nada que ver estar en una trinchera allí metido, comido por las ratas y por los piojos y tal, a 14 grados bajo cero, como en muchas de las batallas, como en el Marne, en la batalla del Marne, por ejemplo. Así, tener que trabajar 14 horas, pero te dan un sueldo decente y te vas a tu casa y ganas. Entonces esto, que luego se volvió a repetir en Vietnam, les llegó a la conclusión que para el funcionamiento de la sociedad, de una sociedad absolutamente oligárquica, se necesitaba eliminar a los varones. Los varones tenían... Y entonces había que crear una fuerza laboral femenina porque sería dócil. Es decir, cuando estudiamos lo que ha sucedido con las huelgas, el periodo huelguístico en Estados Unidos de los años 20 y 30, y hacemos un estudio por sexo, encontramos que siempre es lo mismo, que la mayoría de las huelgas, los conflictos, los enfrentamientos, las huelgas más duras, estaban realizadas básicamente por hombres. Entonces, esto lleva a una cuestión, puesto que había una situación en la cual las mujeres eran súper dóciles y los hombres rebeldes, había que atacar a los hombres y presentar la testosterona como el origen de todos los males. Aquí lo mismo. Yo ya lo digo en mi libro de la Segunda República, explico cómo una parte fundamental de la industria militar franquista en la guerra civil estaba servida por mujeres. Por ejemplo, la fábrica de municiones de Sevilla estaba toda manejada por mujeres, salvo los mandos altos, pero allí no hubo ninguna resistencia al franquismo que hubiera sido decisiva, porque hubiera bastado con un sabotaje, con una huelga y tal, con que en los momentos cruciales de la guerra civil Franco se hubiera quedado sin lo más elemental, que es los cartuchos de fusil, las municiones, pero no hubo nada de eso. Luego la industria militar, cuando Franco toma el frente en el verano del 37, el norte, toma el norte, entonces Santander se convierte en un sitio con mucha industria militar por aquí y por allá, y esa industria estaba básicamente en manos de mujeres. Entonces ahí no sucede nada, no sucede absolutamente nada. Son mujeres dóciles, también porque era la sección femenina, estaba allí la sección femenina, todas estas mujeres pistoleras, que sonará lo mismo que el feminismo de pistoleras es la sección femenina de pistoleras. Entonces de ahí viene el manifiesto Skun, y es ahora lo que está sucediendo. ¿Qué se está haciendo? Castrando a los hombres para hacerles dóciles frente al Estado, para que se callen, para que nos callemos, para que paguemos impuestos, para que renunciemos a todo ideal revolucionario, para que las empresas nos aguantemos con todo. ¿Por qué se castran los animales? Vamos a ver. ¿Por qué es la castración de los animales? Se castra un buey porque si no castras al buey vas a tener problemas con él, te pueden vestir, te puede agredir, te puede dar una coz. Un buey castrado es un buey sumiso, le unces al carro y tira del carro con la cabeza gacha y punto. Entonces esto es así. No voy a entrar a por qué la naturaleza biológica de los animales y los seres humanos como animales es así. El caso es que se ha creado un movimiento de castración de los hombres. Y entonces, ¿quién es el instrumento de la castración? Obviamente las mujeres feministas. Ellas son las que lo están llevando adelante. Y ahora ya están asomando la patita a lo grande sobre la base de gritar y gritar que a los adolescentes hay que castrarlos. ¿Castrarlos solo?
¿por qué no matarlos? Porque el objetivo es crear un ejército laboral femenino, es decir, un ejército laboral. Las mujeres son muchísimo más sumisas en las empresas, trabajan mucho más, pero ¿cuál es su forma de protestar? Lo voy a decir, la depresión. La depresión es el problema, pero claro, se las estirpa el útero y los ovarios, se las elimina muchas de las pulsiones amatorias, amorosas, maternales, entonces ya solo son robots que trabajan, ¿no? El asunto está perfectamente estudiado. ¿Para cuándo se va a empezar con eso? Ya se está convenciendo a los adolescentes que se eliminen el útero. El útero es negativo. Dicen que la regla es negativa. Entonces, ¿qué va a quedar? Van a convertir a la mujer ¿en qué? En una piltrafa con apariencia de mujer solo para que el gran capitalismo mejore sus beneficios. Y eso es la cuestión, y a eso es a lo que tenemos que hacer frente. Que esto es horrible, que esto da ganas de vomitar, que esto da ganas de llorar. Efectivamente, da ganas. Pero es la realidad y tenemos que hacerla frente. Y eso es el feminismo de tercera generación, ni más ni menos. Entonces, en el resto de las cuestiones, pues es que solo son mentiras y más mentiras. Por ejemplo, la cuestión de los hombres muertos por mujeres y las mujeres muertas por hombres. Lo primero que se hizo, como el porcentaje de mujeres que eran asesinas de hombres y era 1/3 aproximadamente de los hombres que son asesinos de mujeres, lo que se hizo cuando se estableció la ley de violencia de género, como denunciamos en el libro de feminicidio, era eliminar las estadísticas. ¿Qué os parece? Es curioso, ¿verdad? A partir de 2005 la ley entró en vigor, se promulgó en 2004 y entró en vigor en 2005, y ya para 2005 se eliminan estos datos. Sorprendente, ¿no? Pero vamos a ver, esos datos eran falsos y estaban hechos con criterios sexistas, fascistas ya anteriormente, porque solo se consideraba a las mujeres que eran directamente ejecutoras del crimen y no a las mujeres inductoras, que eran muchísimas más. Es decir, las mujeres, por lo que sea, no voy a hacer juicios, pero el hecho empíricamente comprobado es que si quieren matar a alguien, muy raras veces lo hacen ellas, sino que buscan a un varón para que sea el agente ejecutor, al que engatusan por medio del sexo, o por dinero, una mezcla de sexo y dinero, o por chantaje o lo que sea. Entonces, si sumamos el número de mujeres que directamente han matado a hombres y el número de mujeres que son las que han, promovido el asesinato de hombres, entonces resulta que hay más hombres asesinados por mujeres que mujeres asesinadas por hombres. Pero como esto no se dice, claro, porque ha habido casos famosísimos, por ejemplo, un caso en el País Valenciano hace unos años en que una mujer induce a su amante, que ella además era una promiscua terrible, que tenía amantes, que esto es otra de las mentiras, ¿no? No se sabe por qué se dice que los hombres son más promiscuos que las mujeres. En este caso, ella era una promiscua de padre mío y señor mío, ¿no? Entonces, a uno de sus amantes le come el coco y le hace que mate a su marido, porque ella quería quedarse con el seguro y con la herencia de su marido. Entonces, por una serie de cuestiones básicamente anecdóticas, se averigua la verdad. Y ella le come tanto el coco a su amante, que es el asesino, que incluso él se niega a testificar contra ella. Entonces ella luego cumple una pena de cárcel insignificante y él pasa un montón de años en la cárcel, porque está todavía en la cárcel. Entonces estos hechos suceden todos los días y así es como se falsifican todas las estadísticas. Pero ese hombre no hubiera matado al marido de esta chica porque no le conocía de nada. Fue ella quien le dijo mátalo y ella quien le manipuló. Entonces, si todo eso se incluyera, es decir, mujeres asesinas y mujeres inductoras necesarias del asesinato, entonces habría más casos de hombres asesinados por mujeres que de mujeres asesinadas por hombres. Esto ya sin entrar en cosas como, por ejemplo, los asesinatos de ancianos, que son miles cada año a cargo de mujeres, los asesinatos de niños y niñas, maltratos, todo esto que se tapa, porque claro, hay que dar una imagen de las mujeres angelical, maravillosa, para que se sumen al capitalismo. El proyecto estratégico de imponer en la sociedad el manifiesto Skun, que sí, ya sé que da miedo, todo esto da miedo, pero es como es, ¿no? Presupone que las mujeres tienen que aparecer como criaturas impolutas. Entonces, todo lo que sea no poluto se elimina, no aparece en los medios de comunicación. Y como hoy la verdad no es la coincidencia entre lo que dicen los medios y los hechos, sino la verdad es lo que dicen los medios y lo que sucede, lo que dicen los medios, pues entonces ya hemos llegado a
a una situación intolerable. Por lo tanto, estamos ante un movimiento feminista Skun que lo que pretende es un genocidio total, un genocidio en condiciones espantosas, y es lo que hay en el manifiesto Skun y lo que se puede leer en los textos que lo desarrollan. Entonces, ahora nos encontramos con un fenómeno, ¿no? La acción del feminismo ha sido tan terrible que, claro, con un sector de la sociedad se ha empezado a sublevar. En cierta medida más hombres que mujeres, porque claro, las mujeres ven que las feministas son sus jefas. Soy feminista es una señora rica, una señorita rica que tiene negocios, que trata a las demás mujeres fatal y que claro, porque solo las ve como fuerza de trabajo y lo que ella quisiera es que las castraran, que las extirparan el útero y los ovarios y las convirtieran en empleadas superdóciles, ¿no? Entonces, las mujeres ahora son un sector, las mujeres populares, que son muy diferentes de las niñatas diabólicas de clase media que están en el Ministerio de Igualdad, pues entonces estas mujeres empezaron a moverse. Y el rechazo del feminismo crecía y crecía. Entonces surgió la idea de que eso tenía que ser manipulado por la extrema derecha. Es decir, la extrema derecha es la que se tenía que hacer antifeminista, ¿no? Porque, claro, ¿qué sucede? Si, como el feminismo se ha valido, básicamente, la estructura básica del feminismo en el terreno organizativo es el estalinismo, ¿no? Este fascismo terrorífico, por ejemplo, en el Reino de España, todas las feministas provienen del estalinismo, del Partido Comunista de España, esa formación brutalmente nazi o neonazi o neofalangista, como queréis llamarla, o de grupos afines al Partido Comunista de España en sus tiempos o al PSUC en Cataluña, Partit Socialista d'Alliberament de Cataluña, que era otro grupo estalinista, ¿no? Entonces, ¿cómo reacciona eso? Se va creando un antifeminismo, supuestamente antifeminismo de derechas. Y entonces, quien es encargado de manipular todo esto es una mujer que se llama Alicia Rubio, que ahora está con Vox en la Comunidad de Madrid, la cual lo que hace es fusilar significa en el sentido exacto copietear este libro, pero descargándole de todos los significados, ¿no? Ella presenta el feminismo como una locura y una sinrazón de la izquierda. Claro, como ellos quieren quitar a la izquierda para ellos subir y ganar dinero y todos estos juegos y basura del parlamentarismo, pues entonces lo que hacen es descafeinar totalmente. Entonces ella coge este libro y escribe un libro y hace unos artículos donde se basa de los aspectos más ridículos, más patéticos, más brutales, más deshumanizados, más antifemeninos del feminismo para atraer el agua a su molino. Entonces, de los, creo que son 4,5 millones de votos que tiene Vox, hoy la mitad provienen básicamente del rechazo del feminismo. Pero claro, ¿el rechazo de Vox al feminismo es real o es verbal? Cuando observamos qué está haciendo Vox para realmente meterle mano al feminismo en Andalucía, nada, al contrario, la época donde Vox ha estado en un gobierno de coalición en Andalucía ha sido la edad dorada del feminismo, la edad maravillosa en la cual se ha institucionalizado. Y ahora el feminismo tiene más gente y tiene más dinero. Es decir, como hacen siempre los partidos, cuando están en la oposición dicen una cosa y cuando están en el poder dicen otra. Esto ya era así. Hace mucho tiempo las cosas más brutales del feminismo eran criticadas por el PP. Más recientemente hubo alguna persona, una mujer en concreto, que fue defenestrada, fue expulsada fuera del PP precisamente porque era antifeminista militante y se la quitaron de en medio. Luego, cuando apareció Ciudadanos se crea como un partido antifeminista. Ahora lo es en absoluto, es un partido profeminista que allí en todas partes donde está ofrece dinero, dinero y dinero. El momento de consolidación del feminismo Skun, del feminismo más fascista, del feminismo criminal, es el periodo en el que está el PP en el gobierno con Mariano Rajoy. Es decir, a ver si no me equivoco en los años, de 2011 a 2019, me parece, o 2018. Esos 7 años son
los que el feminismo pasa de ser un movimiento estructurado muy mal, donde todavía eran grupos de aficionados enloquecidos y de aficionadas brutales, a tener unos medios. Sobre todo lo que hace el PP y Mariano Rajoy es proporcionarles recursos materiales en cantidades enormes, en enormes cantidades. Entonces ellos, claro, pueden crear sus grupos de acción, sus grupos de violencia, sus grupos de agresión. Igual pasa en el País Vasco. Vamos a ver, el PNV, que es un partido demócrata cristiano, es el mayor favorecedor económico del feminismo que hay en todo el Estado español. El que más dinero les ha dado, el que más recursos les ha proporcionado, el que más medios, el que ha creado el Instituto Vasco de la Mujer, que es un engendro. Algún día diré yo algo del Instituto Vasco de la Mujer, también porque he sido víctima de sus agresiones, entonces me tengo que defender. Aquí hay que ir golpe por golpe. Entonces, realmente esto es el juego que siempre se hace. Hay una posición cuando los partidos están en la oposición, se ganan a la gente con la demagogia, y luego cuando están en el poder se hacen todo lo contrario. La llegada de Vox y del PP al poder consistirá en el lanzamiento ya a lo bestia ya armadas con pistolas y ya dispuestas a matar a todo el mundo del feminismo. Será el momento ese, y es muy ingenuo a la gente que las tres idioteces que dicen supuestamente antifeministas, Vox se lo toman en serio. Yo entiendo que Alicia Rubio, con la que en un momento de ingenuidad yo hice incluso algún vídeo cuando no sabía que era de Vox, de este partido de extrema derecha fascista, neofalangista, pues quise ser comprensivo con ella, la hice ver que su libro estaba lleno de errores, sus libros, que eso no, que era una falsificación del feminismo, pero en un tono amable. Bueno, yo entonces era muy ingenuo, ahora ya he perdido mi ingenuidad por completo, ¿no? Entonces ella es la que ha preparado este procedimiento. Pero esto no lleva a nada. Tenemos que enfrentarnos en la calle con el feminismo, con sus locuras, con sus maldades, con sus crímenes, con sus monstruosidades. No hay otra solución. Los partidos políticos van a estar siempre con el feminismo, como está la Guardia Civil. ¿Cómo se sabe que llega una jefa feminista a un sitio? Os voy a decir cómo se sabe. Se ve una masa de guardias civiles con uniformes, y entonces llegas y dices, ¡buf! ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Y entonces de esa bola de guardias civiles, todos ahí a punto de sacar la pistola, si miras atentamente, dentro, perfectamente protegida, hay una feminista o dos feministas o un feminista o lo que salga de las narices. Se ha creado una fusión completa entre el aparato policial y el Ministerio de Igualdad. Y esto lo vemos todos los días, incluso de forma caricaturesca. Entonces, no va a haber solución institucional. Tenemos que romper con todas las esperanzas y tenemos que lanzarlos. Entonces, tenemos que lanzarnos una lucha que incluya la denuncia, el sabotaje laboral. El sabotaje laboral significa vamos a lanzar semanas de sabotaje mientras se siga agrediendo a los hombres, intentando castrar a los niños y a los adolescentes, insultándose a los varones y agrediendo a los varones. Entonces vamos a hacer semanas de sabotaje laboral, que es donde les duele. Es decir, sabotaje laboral significa trabajo mal hecho, pero ya no podemos esperar más, no es posible esperar más humillaciones, más insultos, más befas. Yo creo que, por ejemplo, cuando salen ministras feministas insultando a los hombres, es que eso no se puede permitir. Hay que amotinarse ante eso. Cada vez que suceda tiene que haber un motín contra estas neomachistas, neopatriarcales, porque, bueno, ya he explicado cuál es su proyecto hacia las mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres y los hombres tenemos que estar unidos frente a este feminismo del crimen y del genocidio. Tenemos que hacer objeción fiscal. Objeción fiscal es negarnos a pagar todos los impuestos que podamos. No va a haber impuestos mientras esto no cambie. Tenemos que hacer también sabotaje a las compañías de televisión que se dedican a insultar continuamente a los hombres, como en La Sexta, como en La Cuarta, sobre todo La Sexta. La Sexta es una máquina de insultar a los hombres, de agredirlos. No se dan cuenta, toda esa gentuza, todos esos, ¿cómo les llamaría yo? Que eso lo oyen adolescentes y se les crea un sentimiento de vergüenza de sí, de horror hacia sí, que están desequilibrando a los adolescentes de este país. Son pocos porque nacen pocos, pero los que hay los están enloqueciendo. Y al mismo tiempo, toda esta expresión del empoderamiento femenino, del empoderamiento, lo que las mujeres tienen que ser, como los hombres, son sujetos morales. Yo creo en la moralidad. Nosotros vamos a hacer un sabotaje laboral ético y un sabotaje fiscal
ético, pero nos tenemos que negar a colaborar con los que nos están matando y con los que pretenden matar a la humanidad entera. Esto es una locura que se ha salido ya de madre y no se puede mantener más tiempo. Quería decir algo más. Yo he sido víctima de tropecientas agresiones del feminismo escun. La peor de todas es aquella que dice: yo disparé contra Félix Rodrigo Mora. Todavía se puede ver ahí. Es un panfletazo donde hay, vamos, yo aparezco allí como una estrella de Hollywood por todas partes. Páginas y la siguiente también aparezco en fotografías, ¿no? En todos los ángulos y posiciones. Tal es la situación que quiero decir una cosa. Si a mí me pasa cualquier cosa, que se tenga en cuenta que proviene de este sector. Este sector dijo: yo disparé contra Félix Rodrigo Mora, y sé que lo harán, porque en la historia toda la gente que dice que va a hacer violencia, al final la hace, al final o al principio. Y con esta advertencia, pues acabo ya. Hasta la próxima vez.